Había una vez un hombre llamado don Ernesto, un padre que lo entregó todo por sus hijos. Su vida había sido una constante lucha. Largas jornadas de trabajo bajo el sol ardiente, noches enteras de desvelo, siempre buscando lo mejor para aquellos pequeños a quienes amaba más que a su propia existencia. Cuando era joven, soñaba con un futuro lleno de risas familiares, de reuniones alrededor de la mesa, de abrazos sinceros de los hijos agradecidos. Durante años, don Ernesto sacrificó sus propios deseos. Nunca tuvo lujos, ni viajes, ni grandes comodidades. Sus manos, marcadas por el esfuerzo, contaban la historia de un hombre que no conocía el descanso. Cada arruga en su rostro era el testimonio de una batalla librada, de una promesa cumplida, de una esperanza puesta en el mañana. Él creía firmemente que, al final de su camino, estaría rodeado de cariño, de respeto, de la gratitud de aquellos por quienes había vivido. Porque, ¿qué puede esperar un padre, sino el amor de sus hijos? Pero la vida, muchas veces, da giros inesperados. Y la realidad de don Ernesto se tornó dura, cruel y dolorosa. Sus hijos, ya adultos, con sus propias familias y compromisos, comenzaron a verlo no como un tesoro, sino como una carga. Lo que un día fue unión y cercanía, poco a poco se transformó en indiferencia y silencio. Con el paso del tiempo, la salud de don Ernesto se debilitó. Ya no tenía la fuerza de antes para caminar largas distancias, ni podía trabajar como cuando era joven. Sus piernas temblaban, su respiración se hacía lenta, y la memoria a veces le jugaba malas pasadas. Lo que necesitaba era compañía, comprensión, palabras de aliento. Pero lo que encontró fue el frío abandono. Una tarde de invierno, gris y silenciosa, sus hijos tomaron una decisión que marcaría para siempre su corazón. Lo subieron a un coche, sin demasiadas explicaciones, y lo llevaron a un asilo en las afueras de la ciudad. «Papá, aquí estarás mejor cuidado, aquí tendrás lo que necesitas», dijeron con sonrisas tensas que ocultaban la impaciencia de volver a su rutina. Don Ernesto, con los ojos humedecidos, asintió en silencio. No quería ser una molestia. No quería levantar la voz ni exigir lo que, en el fondo, sentía que ya no le correspondía. Se despidió con un leve gesto de la mano, mientras veía a sus hijos alejarse. Les prometieron volver pronto, pero él sabía en lo más profundo de su alma que esas palabras eran solo un consuelo vacío. Los días pasaron, y cada tarde, cuando la puerta del asilo se abría, don Ernesto giraba su mirada con la esperanza de ver aparecer un rostro familiar. Pero las semanas se convirtieron en meses, y la promesa de los hijos nunca se cumplió. El padre que había dado la vida entera por su familia se encontraba ahora sentado en una silla de ruedas, mirando por la ventana, preguntándose en silencio: ¿vale la pena haberlo dado todo, si al final me quedo solo? Las paredes del asilo eran frías, impersonales. El olor a medicamentos y silencio llenaba cada rincón. Los otros ancianos recibían visitas de vez en cuando, hijos que llegaban con flores, nietos que corrían por los pasillos, abrazos que parecían curar las heridas del tiempo. Pero en el cuarto de don Ernesto solo había soledad. Soledad y lágrimas que caían sin que nadie las viera. Y fue en esa soledad donde comenzó un diálogo diferente. Una noche, con el corazón desgarrado, levantó sus ojos al cielo y murmuró con un hilo de voz: «Señor, ¿acaso me olvidaste también tú? Yo no quiero riquezas, ni fiestas, ni aplausos, solo quiero sentir que aún soy amado. ¿Será que ya no hay nadie que piense en mí?» En ese instante, el silencio se rompió. No fue una voz humana, no fue un abrazo de carne y hueso, fue algo más profundo, más eterno. Una paz inexplicable descendió sobre su corazón. Sintió que alguien lo acompañaba, que no estaba solo. En su interior, con una claridad que no dejaba dudas, escuchó las palabras más tiernas que jamás había oído. «Hijo mío, aunque el mundo te abandone, yo nunca te dejaré. Yo soy tu refugio, tu consuelo y tu compañía». Ese encuentro cambiaría la historia de don Ernesto para siempre. Porque aunque los hombres le habían fallado, descubrió que Jesús seguía allí, fiel, amoroso, constante. Y en ese asilo, que parecía una cárcel de soledad, comenzó la etapa más hermosa de su vida. La etapa donde entendió que el amor verdadero no se mide en promesas humanas, sino en la presencia eterna de Cristo. Antes de continuar con esta historia tan impactante, quiero hacerte una invitación muy especial. Si ya formas parte de esta comunidad, gracias de corazón por acompañarnos cada día. Pero si todavía no lo has hecho, te animo a que revises ahora mismo si ya estás suscrito a este canal. Es muy fácil, solo tienes que hacer clic en el botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. De esta manera,
podrás recibir cada uno de nuestros mensajes, reflexiones y oraciones que buscan acercarte más a Jesús y fortalecer tu fe en los momentos más difíciles. No dejes pasar esta oportunidad de crecer espiritualmente y de ser parte de una gran familia que camina unida en la esperanza y en el amor de Dios. Hazlo ahora, y sigamos juntos en este camino de fe. El amor de un padre entregado. Desde muy joven, don Ernesto aprendió que la vida no era fácil. Nació en un pequeño pueblo humilde, rodeado de montañas y calles polvorientas, donde las oportunidades parecían escasas. Su padre había muerto cuando él aún era un muchacho, y su madre luchaba incansablemente para sacar adelante a la familia. Desde entonces, Ernesto entendió que debía trabajar duro si quería construir un futuro diferente para los suyos. Con el paso de los años, conoció a Rosa, una mujer dulce y trabajadora que se convirtió en su esposa y compañera de vida. Juntos formaron un hogar sencillo pero lleno de amor. Pronto llegaron los hijos, y con ellos, una nueva responsabilidad que don Ernesto asumió con orgullo y sin reservas. Su día comenzaba antes del amanecer. Mientras la mayoría del pueblo aún dormía, él ya caminaba hacia el taller mecánico donde trabajaba. Sus manos, manchadas de grasa y marcadas por las herramientas, eran símbolo de su esfuerzo incansable. No importaba el cansancio ni el dolor físico, lo único que ocupaba su mente era llevar el pan a la mesa y ofrecer a sus hijos una vida mejor que la que él había tenido. No conocía vacaciones, ni lujos, ni comodidades. Cada moneda que ganaba la invertía en ropa, estudios y alimento para sus pequeños. Mientras otros hombres gastaban sus ahorros en fiestas o placeres pasajeros, él guardaba con cuidado cada peso, pensando siempre en el bienestar de su familia. A veces, cuando el cansancio lo vencía y se sentaba en la vieja silla de madera de la cocina, miraba a sus hijos jugar alrededor de la mesa. Y aunque sus músculos dolían, una sonrisa se dibujaba en su rostro, porque para él, esa era la mayor recompensa: verlos felices, verlos crecer sanos, verlos avanzar en la vida. Don Ernesto no era un hombre perfecto, pero su corazón estaba lleno de bondad y entrega. Su esposa, Rosa, solía decirle con ternura: Ernesto, un día tus hijos van a agradecerte todo lo que haces. Ellos van a entender que eres un padre que nunca se rindió. Y él respondía con humildad: no hago más que mi deber. Si Dios me dio esta familia, es para cuidarla y amarla hasta el final. El amor de don Ernesto no conocía límites. Cuando alguno de sus hijos enfermaba, pasaba noches enteras en vela, sentado junto a la cama, cuidando cada fiebre, cada tos, cada llanto. Cuando necesitaban ayuda con la escuela, dejaba a un lado el cansancio y buscaba la manera de acompañarlos. Y aunque no tenía una gran educación, siempre repetía la misma frase: el conocimiento abre puertas, hijos míos. Quiero que ustedes vayan más lejos de lo que yo he llegado. Los vecinos lo admiraban en silencio. Sabían que Ernesto no era un hombre rico, pero lo respetaban porque veían en él algo mucho más valioso: un padre ejemplar, un hombre que honraba su palabra y que jamás abandonaba sus responsabilidades. A lo largo de los años, esa dedicación construyó un legado. Sus hijos crecieron sabiendo que tenían un padre fuerte, presente, alguien en quien podían confiar. Y en los días festivos, cuando la casa se llenaba de risas, música y el aroma de los guisos de Rosa, don Ernesto se sentía el hombre más afortunado del mundo. Él nunca pidió nada para sí mismo. Su única oración era que Dios cuidara de su familia y que nunca les faltara lo necesario. Lo que don Ernesto no sabía, lo que nunca imaginó, es que aquel amor y aquella entrega, que él creía eterna, algún día serían puestos a prueba. Porque el corazón humano, a veces, olvida. Y mientras él se entregaba con todo su ser, el tiempo sembraba en sus hijos la semilla de la indiferencia. Amado hermano, amada hermana, en este momento quiero abrir un espacio muy especial contigo. Sabemos que cada familia carga con luchas ocultas, con dolores que muchas veces no se dicen en voz alta. Quizás en tu casa se vive una situación difícil, un conflicto que parece no tener salida, un hijo que se ha apartado del camino de Dios, un matrimonio que necesita restauración, un familiar que está sufriendo una enfermedad que desgasta el alma. La cruel realidad del abandono. El tiempo pasó y la fortaleza que un día caracterizó a don Ernesto comenzó a desvanecerse. Sus pasos, antes firmes, se hicieron lentos. Sus manos, que habían levantado motores pesados y cargado herramientas, temblaban ahora con solo sostener una taza de café. La vejez había llegado, y con ella, las enfermedades que poco a poco le robaban la vitalidad. Ya no podía trabajar en el taller. Los días se le hacían largos dentro de la casa, y aunque intentaba mantenerse ocupado, sabía que dependía cada vez más de la ayuda de otros. Su esposa,
Rosa había partido hacía algunos años, dejándolo con un vacío en el alma que nunca logró llenar. Ella había sido su compañera, su fuerza en los momentos de debilidad. Ahora, sin ella, su única esperanza estaba puesta en los hijos a quienes había entregado todo. Pero la realidad se mostró dura. Lo que él esperaba como un tiempo de gratitud y compañía, se convirtió en un camino de frialdad y distancia. Sus hijos, ahora adultos, vivían atrapados en sus propias preocupaciones: trabajo, negocios, deudas, compromisos sociales. Cuando hablaban de su padre, lo hacían con un tono cansado, como si cuidar de él fuera un peso que no sabían cómo manejar. Papá necesita atención constante, decía uno de ellos. Yo no puedo, mi agenda está llena. Además, mis hijos también requieren tiempo, respondía otro. Lo mejor sería buscar una solución más práctica, concluían. Una tarde, la decisión se tomó. Con palabras suaves, disfrazadas de preocupación, los hijos reunieron a don Ernesto y le dijeron: Papá, pensamos que lo mejor para ti es que estés en un lugar donde puedan cuidarte bien. Un lugar donde no te falte comida, atención médica y compañía. Don Ernesto los miró con sorpresa. Su corazón entendía lo que esas palabras escondían. Sabía que no era un asunto de cuidados, sino de comodidad. Ellos querían deshacerse de la carga que representaba su vejez. Aún así, con la humildad que siempre lo caracterizó, no protestó. Solo asintió con la cabeza, guardando el dolor en lo más profundo de su alma. El día de la partida fue gris. Lo ayudaron a subir al coche y, en silencio, condujeron hasta un asilo en las afueras de la ciudad. Era un edificio grande, de muros altos y ventanas estrechas. Allí lo recibieron enfermeras con sonrisas entrenadas, acostumbradas a la rutina de quienes llegaban cargando el peso del abandono. Aquí estarás bien, papá. Te visitaremos pronto, dijeron sus hijos antes de marcharse. Don Ernesto apretó sus labios, intentando creer en esa promesa. Los vio alejarse mientras su corazón se desgarraba. Era como si cada metro que se distanciaban fuera un pedazo de vida que le arrancaban del alma. Los primeros días en el asilo fueron los más duros. La cama era fría, las paredes impersonales. El ambiente estaba cargado de un silencio pesado, solo interrumpido por los murmullos de otros ancianos que, al igual que él, habían sido llevados allí por manos que alguna vez les llamaron hijo o hija. Al principio, don Ernesto esperaba con ilusión. Cada vez que la puerta del asilo se abría, giraba su mirada con la esperanza de ver un rostro conocido. Recordaba la promesa: te visitaremos pronto. Pero los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Sus hijos no aparecían. Las pocas veces que sonaba el teléfono, no era para él. Las visitas que llegaban eran para otros ancianos. Él veía como algunos recibían flores, abrazos, palabras de cariño. Y mientras tanto, su silla permanecía vacía, su nombre olvidado en la agenda de aquellos por quienes había entregado la vida entera. Cada noche, cuando las luces se apagaban, don Ernesto se quedaba despierto mirando al techo. El silencio de la habitación era tan fuerte que parecía gritar. Y en ese silencio, una pregunta lo atormentaba. ¿De qué sirvió tanto sacrificio? ¿De qué sirvió darlo todo, si ahora me encuentro solo, como si nunca hubiera significado nada para ellos? Las lágrimas corrían por sus mejillas, silenciosas, porque hasta en su dolor no quería molestar a nadie. Había sido fuerte toda su vida, pero esa soledad era un peso más grande que cualquier carga física que hubiera soportado en el taller. La cruel realidad lo golpeaba una y otra vez. Había sido abandonado por aquellos mismos a quienes más había amado. Si esta historia está tocando tu corazón y sientes que también necesitas el consuelo y la fuerza de Jesús en tu vida, quiero invitarte a revisar si ya estás suscrito a este canal. Al hacerlo, no solo recibirás nuestras reflexiones y oraciones, sino que también formarás parte de una comunidad que ora y camina junta en la fe. Haz clic en suscribirse y activa la campanita para que cada mensaje llegue directamente a ti en el momento en que más lo necesites. Únete hoy y permite que la palabra de Dios siga transformando tu vida. La soledad en el asilo. Los días en el asilo se convirtieron en una rutina interminable para don Ernesto. Cada amanecer era igual al anterior. Un timbre que marcaba la hora del desayuno, el olor a medicamentos mezclado con el café aguado de la cocina, y el eco de pasos lentos de ancianos que, como él, arrastraba no solo sus cuerpos cansados, sino también el peso de un abandono que se repetía en cada habitación. Al principio, Ernesto guardaba la esperanza de que sus hijos cumplirían su palabra. Se sentaba cerca de la ventana del salón principal, desde donde podía ver la entrada. Cada vez que un coche se detenía frente al portón, su corazón latía con fuerza,
pensando que quizás era alguno de los suyos. Pero pronto, esa ilusión se transformó en un golpe cruel. Los visitantes siempre eran para otros, nunca para él. Mientras tanto, los demás ancianos recibían abrazos de nietos, besos de hijos, flores frescas y palabras de cariño. Algunos llegaban con guitarras, con risas que llenaban los pasillos y quebraban, aunque fuera por un momento, la tristeza del lugar. Don Ernesto, en cambio, veía su silla vacía, sus manos entrelazadas y un silencio que lo envolvía como una sombra. Había noches en que el dolor se hacía más intenso. Cuando apagaban las luces y cada anciano quedaba solo en su cuarto, el asilo parecía transformarse en un espacio enorme y vacío, donde las paredes hablaban más que las personas. Ernesto se acostaba en su cama dura, mirando al techo, recordando los días en que su casa estaba llena de voces, de pasos pequeños corriendo por el pasillo, de la risa de su esposa Rosa sirviendo la cena. Ahora todo eso era apenas un recuerdo lejano que le hacía arder el alma. ¿Dónde están?, se preguntaba en voz baja. ¿Será que ya no significo nada para ellos? Las lágrimas corrían por sus mejillas, silenciosas, porque no quería que los demás lo vieran débil. Siempre había sido fuerte, el hombre que cargaba con todo. Pero allí, en ese cuarto de paredes blancas y frías, la fortaleza se desmoronaba poco a poco. A veces, las enfermeras pasaban y lo saludaban con una sonrisa rápida. Algunas eran amables, incluso lo llamaban don Ernesto querido. Pero él sabía que era parte de su trabajo, no un gesto de verdadero afecto. La diferencia entre atención y amor se notaba demasiado. Y lo que su corazón anhelaba no era un medicamento o una bandeja de comida. Era un abrazo sincero, una palabra que viniera de alguien que lo conociera de verdad. Con el tiempo, don Ernesto comenzó a notar que no era el único que sufría en silencio. En los pasillos veía a otros ancianos con miradas perdidas, esperando también a hijos que nunca aparecían. Era como si el asilo fuera un lugar donde se acumulaban historias de corazones rotos, padres y madres que habían dado la vida entera por sus familias y que, en la vejez, eran olvidados como si fueran una página vieja de un libro que nadie quiere leer. La soledad se convirtió en su compañera constante. Cada sonido, cada silencio, cada reloj marcando la hora, le recordaba que los días pasaban sin que nada cambiara. Había momentos en que cerraba los ojos y se imaginaba sentado otra vez en la mesa de su casa, rodeado de sus hijos, compartiendo una comida sencilla. En su mente escuchaba las risas, sentía el calor del hogar, pero al abrir los ojos, todo se desvanecía y solo quedaba la frialdad del presente. Esa soledad pesaba más que cualquier enfermedad. Era una carga invisible que lo hacía más débil, más frágil, más humano. Y, sin embargo, en lo profundo de su alma, aún guardaba un rayo de esperanza. No sabía bien en qué, ni en quién. Quizás en que sus hijos un día recordarían, quizás en que el dolor no sería eterno. Pero había algo en su corazón que lo empujaba a no rendirse del todo. Lo que don Ernesto aún no sabía, era que en medio de aquella soledad había alguien observándolo. Alguien que no necesitaba una visita programada, porque siempre estaba allí. Jesús mismo, silencioso pero presente, caminaba por aquellos pasillos invisibles para los demás, pero palpables para el corazón que clama en medio del dolor. Quiero invitarte a abrir tu corazón y a escribir aquí abajo en los comentarios aquello que tú deseas que Jesús visite. Tal vez sea una situación familiar que parece imposible, un hijo que necesita regresar a los brazos de Dios, un padre o una madre que está sufriendo en silencio, o quizá tú mismo que llevas una carga demasiado pesada. Cuando compartes tu petición, no lo haces solo. Nos unimos en oración, intercediendo unos por otros, creyendo que Jesús camina hoy por nuestras casas, toca nuestras vidas y derrama consuelo, paz y reconciliación. No dejes pasar esta oportunidad. Escribe tu petición con fe, y juntos pediremos para que el Señor obre poderosamente en tu vida y en la vida de tus seres queridos. El clamor del corazón herido. Las noches en el asilo eran las más difíciles para don Ernesto. Durante el día, al menos había movimiento, enfermeras entrando y saliendo, ancianos caminando por los pasillos, el ruido de platos en el comedor. Pero cuando el silencio caía y las luces se apagaban, su soledad se volvía más pesada que nunca. Acostado en aquella cama rígida, sentía el frío atravesarle los huesos. Cerraba los ojos e intentaba dormir, pero los recuerdos llegaban como ráfagas. El rostro sonriente de sus hijos cuando eran niños, las canciones que les cantaba su esposa Rosa para dormirlos, los domingos en familia con comida casera y conversaciones sencillas. Ahora todo eso parecía tan lejano, como si hubiera sido parte de otra vida. Una noche, incapaz de soportar el vacío de su cuarto,
Don Ernesto levantó la vista al techo y dejó escapar un suspiro profundo. El dolor guardado por semanas, incluso meses, brotó de golpe en forma de oración. No fue una oración elegante ni elaborada, sino un grito del alma. Señor, dijo con la voz quebrada, ¿por qué me siento tan olvidado? ¿Dónde están los hijos que crié con tanto amor? ¿Acaso ya no significo nada para ellos? Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, empapando la almohada. El anciano, que siempre había sido fuerte y silencioso, por primera vez se permitió mostrarse vulnerable, aunque no hubiera nadie a su lado. Tú sabes, Señor, cuánto trabajé, cuánto me sacrifiqué. No pedí nada para mí, solo quería que ellos tuvieran un futuro mejor. ¿Por qué ahora me dejan solo? ¿Por qué mi vejez es tan amarga? Continuó, con la voz apagada por el llanto. El corazón de don Ernesto parecía desgarrarse con cada palabra. Había soportado la pobreza, la enfermedad, la pérdida de su esposa. Había enfrentado cada batalla de la vida con coraje. Pero el abandono de sus hijos, eso era más de lo que podía soportar. Era una herida que no cicatrizaba, una herida que se profundizaba cada día que pasaba sin recibir siquiera una llamada. El anciano se cubrió el rostro con las manos y sollozó como un niño. Ese clamor no era solo por sus hijos, sino por todo lo que sentía que había perdido: su hogar, su lugar en el mundo, su dignidad. En ese momento, más que nunca, se sintió pequeño, frágil, quebrantado. Pero en medio de su dolor, algo extraño comenzó a suceder. El silencio de la noche parecía envolverlo de una manera diferente. No era la frialdad del abandono, sino una calma suave, como si alguien estuviera presente en la habitación. No podía verlo, pero lo sentía. No podía tocarlo, pero estaba seguro de que no estaba solo. Aquel clamor, nacido del corazón herido de un padre olvidado, no se había perdido en el aire. Había subido más alto que el techo del asilo, había llegado al cielo mismo. Y en ese momento, sin que él lo supiera del todo, Jesús escuchaba cada palabra, cada lágrima, cada suspiro. Don Ernesto no tenía fuerzas para continuar orando. Solo murmuró entre sollozos: No me dejes, Señor, aunque todos me abandonen, no me dejes tú. Y se quedó en silencio, con los ojos cerrados, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que alguien lo escuchaba de verdad. Que su voz, aunque débil, no había caído en el vacío. Lo que Ernesto no sabía era que esa noche sería el comienzo de algo nuevo. Porque cuando un corazón clama desde lo más profundo de su herida, el cielo entero se inclina para escuchar. Y aquel padre que nunca abandona, estaba a punto de revelarle la mayor verdad de su vida, que aún en la soledad, nunca había estado solo. El encuentro con Jesús. La noche había caído sobre el asilo. Los pasillos silenciosos parecían un eco de la soledad de quienes vivían allí. El reloj marcaba las 9 y la mayoría de los ancianos ya estaban en sus camas, algunos dormidos, otros mirando al techo con pensamientos que pesaban más que cualquier enfermedad. Don Ernesto, como cada noche, estaba sentado en su rincón preferido del patio interior, bajo un viejo árbol que con el tiempo había crecido dentro de los muros del lugar. Allí se refugiaba, buscando un poco de paz en medio de su tristeza. El aire fresco de la noche acariciaba su rostro arrugado. Con la mirada perdida en el cielo, comenzó a orar en silencio, con palabras que nacían desde lo más profundo de su dolor. Señor, ¿por qué me han olvidado mis hijos? ¿Por qué este corazón que tanto los amó tiene que terminar sus días en soledad? Yo sé que tú no me dejas, pero mis lágrimas pesan más cada día. Si todavía me escuchas, si todavía tienes un propósito conmigo, muéstramelo, Señor. Su oración se convirtió en un clamor. No pedía riquezas, ni salud, ni volver a caminar con fuerzas juveniles. Solo pedía sentir que aún era amado, que no estaba condenado al olvido. Fue en ese momento cuando ocurrió algo extraordinario. Mientras sus ojos se llenaban de lágrimas, una luz suave comenzó a iluminar el patio. No era la luz de las lámparas, ni la de la luna. Era una claridad distinta, que parecía envolverlo por completo. Don Ernesto, sorprendido, intentó limpiar sus ojos pensando que estaba alucinando, pero la luz permanecía allí, cada vez más cálida, más real. Y entonces lo vio. Una figura serena, vestida de blanco resplandeciente, se acercaba hacia él. Sus pasos no hacían ruido, pero su presencia llenaba todo el lugar con un aroma de paz indescriptible. Don Ernesto, temblando, reconoció aquel rostro que había visto tantas veces en estampas y en la iglesia. Era Jesús. Su corazón latía con fuerza. No podía hablar, no podía moverse. Solo lágrimas corrían por su rostro mientras la presencia del Maestro se acercaba.
Jesús extendió su mano y con una voz dulce, profunda y llena de amor le dijo: Ernesto, hijo mío, no estás solo. Yo he estado contigo en cada lágrima, en cada noche de silencio, en cada recuerdo que te duele. Aunque los hombres te hayan olvidado, yo jamás te he dejado ni te dejaré. Don Ernesto cayó de rodillas, aun con su cuerpo débil. No podía contener el llanto. Era como si su corazón roto comenzara a sanar en ese mismo instante. Señor, susurró con voz entrecortada. Yo no soy digno, mis propios hijos me han dejado, y yo he sentido que no valgo nada. Jesús se inclinó, puso su mano sobre su hombro y respondió: Tu valor no lo determinan los hombres, ni siquiera tus hijos. Tu valor lo puse yo cuando di mi vida por ti en la cruz. Tú eres amado, Ernesto. Amado con un amor eterno que no depende de las circunstancias. En ese momento, don Ernesto sintió algo que jamás había experimentado, un calor que recorría todo su cuerpo, como si las cadenas invisibles de tristeza y abandono se rompieran. El vacío en su corazón se llenó de una paz que superaba todo entendimiento. La conversación continuó, pero ya no con palabras humanas. Jesús hablaba directo a su espíritu, le recordaba que cada momento de su vida había estado bajo sus manos, que incluso cuando se sintió solo, Él estaba allí, sosteniéndolo. Le mostró recuerdos de su niñez, de cuando abrazaba a sus hijos pequeños, de cada gesto de amor que había dado. Y le dijo: Nada de eso fue en vano. El amor que diste no se perdió, porque yo lo recogí y lo guardé en el cielo. Y aunque algunos corazones humanos fallen, mi amor nunca falla. Don Ernesto lloró como un niño. Ya no de dolor, sino de alivio, de gratitud, de alegría. Por primera vez en muchos años, entendió que no había sido abandonado. El verdadero padre siempre había estado con él. En ese instante, doña Carmen, que pasaba por el pasillo cercano, sintió también la presencia de algo especial. Se detuvo y, aunque no veía a la luz como Ernesto la veía, percibió una paz sobrenatural. Al asomarse al patio, encontró a don Ernesto de rodillas, con los ojos cerrados, como si estuviera hablando con alguien invisible. Ella, conmovida, no interrumpió. Sabía en su corazón que algo divino estaba ocurriendo. Después de aquel encuentro, Jesús desapareció suavemente, como la brisa que se esfuma sin hacer ruido. El patio volvió a su normalidad, pero dentro de don Ernesto nada volvió a ser igual. Se levantó lentamente, con las fuerzas renovadas. Ya no sentía la misma carga en su pecho. Sus pasos, aunque viejos y cansados, ahora tenían un propósito nuevo. Al entrar en su habitación, miró al crucifijo en la pared y, con una sonrisa, susurró: Gracias, Señor, ahora sé quién realmente me ama. Esa noche, don Ernesto durmió en paz como no lo hacía desde hacía mucho tiempo. Y aunque el asilo seguía siendo el mismo, aunque sus hijos aún no regresaban, en su interior ya no había soledad. Había encontrado al amigo fiel, al Padre eterno, a Jesús, que nunca lo abandona. Un amor que no abandona. El amanecer llegó al asilo con la misma rutina de siempre. El ruido de los platos en el comedor, las enfermeras recorriendo los pasillos, los ancianos levantándose lentamente con ayuda de bastones y sillas de ruedas. Pero para don Ernesto, aquella mañana no era como las anteriores. Algo dentro de él había cambiado para siempre después de su encuentro con Jesús la noche anterior. Sus ojos, que antes miraban al suelo cargados de tristeza, ahora reflejaban una luz distinta. Doña Carmen, que lo conocía desde que llegó al asilo, lo notó de inmediato. Mientras se acercaba con su andar pausado y su rosario en la mano, le dijo: Don Ernesto, ¿qué le pasó? Hoy lo veo diferente, su rostro está lleno de paz. Él la miró con una sonrisa que pocas veces mostraba y respondió con voz firme, aunque emocionada: Anoche hablé con el Señor. Él vino a mí, doña Carmen. Me dijo que nunca me ha dejado y que soy amado con un amor eterno. Hoy siento que ya no estoy solo. Doña Carmen lo escuchó con atención, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Ella también había sentido esa paz especial cuando pasó por el patio. Sabía que no eran imaginaciones de un hombre cansado, sino una experiencia verdadera con el Dios vivo. Desde ese día, don Ernesto comenzó a caminar de otra manera. Ya no esperaba con amargura que sus hijos regresaran a verlo. Su corazón, antes herido, ahora estaba sostenido por una certeza: Jesús nunca lo abandonaría. Y esa certeza comenzó a reflejarse en cada aspecto de su vida dentro del asilo. Cuando veía a otros ancianos llorar porque sus familias no los visitaban, él se acercaba con ternura, les tomaba la mano y les decía: Hermano, hermana, no estamos solos. Aunque el mundo nos olvide, hay un amor que nunca falla. Cristo está aquí,
con nosotros. Muchos lo miraban con asombro. Algunos sonreían incrédulos, otros derramaban lágrimas al escuchar esas palabras. Poco a poco, don Ernesto, aquel hombre abandonado y triste, comenzó a convertirse en un faro de esperanza para los demás. El personal del asilo también notó el cambio. La enfermera Teresa comentó un día: don Ernesto siempre fue educado, pero callado y triste. Ahora hasta nos anima a nosotras, su fe es contagiosa. Y así, el lugar que antes era para él un símbolo de soledad, se transformó en un campo donde podía sembrar palabras de aliento. Pero el amor de Jesús no se quedaba solo en lo espiritual. Se manifestó también en gestos concretos. Una tarde, mientras estaba en el comedor, entró una voluntaria joven llamada Laura, que venía a visitar a los ancianos. Cuando se acercó a don Ernesto, sintió un impulso en su corazón y le dijo: «Señor, ¿le puedo dar un abrazo?». Él, sorprendido, asintió. Y al recibir aquel abrazo sincero, sintió que Jesús mismo le recordaba: «Te amo a través de cada gesto de bondad que pongo en el camino». Don Ernesto entendió entonces algo muy profundo. El amor de Dios no se limita a un encuentro místico, sino que se refleja cada día en las personas que Él pone a nuestro alrededor. Poco a poco, su dolor por los hijos ausentes fue sanando. Ya no guardaba rencor ni se hundía en la tristeza. En cambio, comenzó a orar por ellos con un corazón renovado. «Señor, bendícelos. Tal vez se olvidaron de mí, pero yo no los olvido. Cuídalos, protégelos, y algún día tráelos de vuelta a ti». Y esas oraciones, lejos de alimentar la amargura, llenaban su interior de compasión. Había comprendido la esencia del mensaje de Jesús: amar incluso cuando uno ha sido herido. Doña Carmen, que siempre lo acompañaba, le decía entre sonrisas: «Don Ernesto, ahora usted es como un padre para todos aquí». Su fe nos recuerda que todavía hay esperanza. Así, aquel hombre que llegó al asilo sintiéndose olvidado, se convirtió en testimonio viviente de que el amor de Cristo no abandona jamás. Su vida se transformó en un mensaje silencioso pero poderoso. Aunque los hijos, los amigos o la familia puedan fallar, Jesús permanece fiel hasta el final. Y esa fidelidad comenzó a llenar cada rincón del asilo. En los cantos improvisados que hacían los ancianos en la capilla, en las oraciones compartidas al caer la tarde, en las sonrisas de quienes antes solo lloraban. Todo empezó a cambiar, porque un hombre decidió creer que no estaba solo, y que había encontrado en Jesús un amor que nunca abandona. Esa certeza se convirtió en su fuerza diaria. Cada mañana, al abrir los ojos, lo primero que hacía era mirar al crucifijo en la pared de su habitación y susurrar: «Gracias, Señor, hoy vivo porque sé que tú me amas». Y aunque sus hijos aún no volvían, ya no sufría como antes. Porque comprendió que, incluso en medio del abandono humano, el amor de Cristo es suficiente para sostenernos hasta el último día. El mensaje para tu vida hoy. La historia de don Ernesto no es solo la de un hombre olvidado en un asilo. Es el reflejo de muchas vidas que hoy, quizás, se sienten del mismo modo: abandonadas, solas, incomprendidas. Puede que tus circunstancias no sean exactamente las de él, pero tal vez en tu corazón has experimentado la misma sensación de vacío, ese dolor de pensar: ¿a quién le importo? ¿Quién me ama de verdad? Y es aquí donde este relato deja de ser solo una historia y se convierte en un mensaje vivo para ti. Porque lo que don Ernesto descubrió en el silencio de su patio interior es lo mismo que Jesús quiere recordarte hoy: tú no estás solo, y jamás serás olvidado. Quizás tus hijos, tus familiares o hasta tus amigos te han dado la espalda. Tal vez esperabas una llamada que nunca llegó, una visita que nunca se concretó, un abrazo que no apareció. Es posible que te hayas sentido invisible, como si tu vida ya no tuviera valor para nadie. Pero escucha bien: para Jesús, tú sigues siendo tan valioso como el primer día en que te creó. Él conoce tus lágrimas, esas que derramas en silencio para que nadie más las vea. Él ha escuchado tus oraciones en las madrugadas, tus suspiros que ni siquiera transformaste en palabras. Y aunque creas que no ha respondido, déjame decirte con certeza: Jesús siempre estuvo allí, observándote con amor, esperando el momento en que le abras tu corazón por completo. El amor humano, incluso el de los hijos o de la familia más cercana, puede fallar. No porque no te amen, sino porque el corazón humano es frágil, limitado y muchas veces egoísta. Pero el amor de Cristo es distinto. Es un amor que no abandona, que permanece cuando todo lo demás se derrumba, que se aferra a ti aun cuando sientas que no tienes fuerzas para seguir. Así como le dijo a don Ernesto, Jesús también te dice hoy a ti: tu valor no lo determinan los demás. No importa quién te dejó de lado o quién te olvidó. Yo nunca lo haré. Tú eres amado con un amor eterno.
Y ese amor no es solo un sentimiento bonito, es una verdad poderosa que puede transformar tu vida desde dentro. Don Ernesto pasó de la tristeza y la amargura a ser un testimonio de esperanza para los demás. Y lo mismo puede pasar contigo. Tal vez pienses, ya estoy viejo, ya no hay tiempo para cambiar nada. Pero déjame recordarte, Dios no mira tu edad ni tus limitaciones. Él mira tu corazón, y mientras tengas vida, Él puede usarte, levantarte y llenarte de propósito. Mira cómo Jesús tomó a un hombre quebrantado en un asilo y lo convirtió en un faro de consuelo para otros ancianos olvidados. Eso es lo que hace su amor. Transforma la herida en enseñanza, el dolor en fuerza, y la soledad en una oportunidad para experimentar la cercanía de Dios como nunca antes. Hoy, mientras escuchas estas palabras, quiero invitarte a cerrar los ojos por un momento y abrir tu corazón. Imagina a Jesús acercándose a ti, poniendo su mano sobre tu hombro y diciéndote con ternura: no estás solo. Yo estoy aquí. Aunque todos te hayan fallado, yo jamás te fallaré. ¿Puedes sentirlo? Esa paz que empieza a llenar tu pecho no es emoción pasajera, es la presencia real de aquel que prometió: yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. Permite que esas palabras se graben en tu alma. Recuérdalas cada vez que el silencio de la soledad intente asustarte. Escríbelas en tu corazón: Jesús me ama y nunca me abandona. Y no solo guardes este mensaje para ti. Haz como Don Ernesto, comparte ese amor con otros. Quizás conoces a alguien que también se siente olvidado, un vecino, un amigo, un anciano, incluso un familiar. Llámalo, visítalo, abrázalo. Porque a través de ti, Jesús quiere mostrar su amor que no falla. Al final, lo que queda no son los bienes materiales, ni las fuerzas físicas, ni siquiera los logros humanos. Lo que realmente permanece es el amor de Dios, ese que nos sostiene en la vida y nos acompaña en la eternidad. Así que, querido amigo, querida amiga que me escuchas, no temas, no pienses que tu vida ya no importa. Jesús está contigo ahora mismo. Él es el amor que no abandona, la compañía que no falla, el refugio seguro en medio de las tormentas. Y cuando llegue el día en que tengas que cerrar tus ojos a este mundo, podrás abrirlos en la eternidad y escuchar la voz de tu Señor que te dirá: bienvenido a casa. Yo siempre estuve contigo, y aquí estarás conmigo para siempre.